Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los medios locales que estéis presentes en la visita de nuestra coordinadora autonómica, Esperanza Gómez, que viene en este acto a poder exponer y dialogar sobre las bases en las que se asienta nuestro proyecto político, nuestro proyecto de Más País Andalucía. Esperanza Gómez es profesora de la Universidad de Sevilla de Derecho Constitucional y es doctora en Derecho. Fue senadora y diputada en el Parlamento andaluz y ella nos va a exponer nuestro proyecto político. Sin más preámbulos, doy el paso y toma la palabra la compañera Esperanza Gómez. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por asistir a esta convocatoria en la que venimos a Utrera a presentar el proyecto de Más País Andalucía y Más País Utrera. Tenemos aquí buenos compañeros y compañeras que están levantando el proyecto aquí en esta localidad. Más País Andalucía es una formación que, aunque lleva trabajando desde las elecciones generales en las que nos presentamos por la provincia de Sevilla, somos ya un partido autónomo inscrito en el registro de partidos como tal, Más País Andalucía, y bueno, lo más importante es que tenemos un proyecto para Andalucía. Somos una formación pues que tiene su origen aquí, pero que también tiene un proyecto de país, un proyecto que está defendiendo el Congreso de los Diputados, pues Íñigo Errejón, pues nos parece que con iniciativas que tocan el día a día de la gente, que le toca la fibra sensible, como es el problema, pues el exceso de carga de trabajo que no nos permite vivir, que no nos permite conciliar, y por eso de ahí lo de la jornada de las 32 horas o el tema de la salud mental, entre otras muchas iniciativas. Estamos especialmente preocupados en Más País Andalucía por la falta de un proyecto alternativo del gobierno de Moreno Bonilla. Nos parece que la situación de pandemia no está sirviendo para nada, no estamos repensando cuáles son nuestros problemas, cuáles son los déficits que presentamos como sociedad y esa necesidad que tenemos de hacer las cosas de manera diferente. Y en ese sentido nosotros estamos construyendo pues la Andalucía que queremos, la Andalucía que soñamos, y esperamos estar en condiciones, estamos convencidos de que estaremos en condiciones de disputar pues la Junta de Andalucía cuando llegue el momento y presentarnos a las elecciones con ese proyecto alternativo que nos parece que todavía nadie ha sido capaz de vislumbrar. Uno de nuestros ejes fundamentales, como no, es la transición ecológica, la necesidad de repensar nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente, la manera que tenemos pues de extraer recursos y cómo tenemos que, digamos, que comportarnos, y en esas estamos ahora mismo. Y si queréis, pues nos sometemos a las preguntas que queráis. Bueno, pues si queréis, sobre los objetivos más concretos os cuenta ahora Sandra, pero deciros que nosotros ya contamos Utrera de las localidades que cuenta con presencia de Más País desde el principio, ¿vale? De hecho, hoy estábamos recordando como uno de los sitios a los que vinimos en las elecciones generales fue aquí, que además contamos con mucho público que se interesó por nuestro proyecto. Y tenemos un proyecto basado básicamente en la participación de los vecinos y las vecinas. Por eso, si queréis, os explica Sandra, que es nuestra portavoz aquí en Utrera. Más País Utrera lleva varios meses trabajando ya y se está dando a conocer a los medios locales y también a las personas, traer este proyecto ilusionante con las bases que ha explicado Esperanza. Llevamos varios meses teniendo contacto con asociaciones, preguntando y retomando los contactos que se habían trabajado anteriormente, y nos estamos encontrando con que la participación ciudadana se ha dejado de un lado. O sea, se ha devaluado en los últimos meses durante este último mandato. Los objetivos son basarnos en las bases que ha explicado Esperanza, llevar nuestro proyecto político de nivel andaluz a nivel local, donde cobre importancia la participación ciudadana, el compromiso con el medio ambiente, el empleo verde, y que no se pierdan las relaciones entre ayuntamiento y ciudadanía, que estamos viendo que últimamente se está devaluando bastante. Esas son las bases de nuestro proyecto político. Como sabéis, ya llevamos varios meses trabajando, teniendo contacto con asociaciones,
nos están llegando diversas demandas o carencias que se están encontrando los colectivos y nos parece que Utrera necesita un compromiso político en el que se vean respaldados la sociedad civil organizada. Es muy importante y en eso nos vamos a ir trabajando. Entiendo, Sandra, que el proyecto también entraría aquí en Utrera, digamos, para los locales, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo es ya tener, como he dicho, contacto con asociaciones y también hay una campaña de afiliación a nivel andaluz, pero también aprovecho el momento para decir que las personas que estén interesadas en este proyecto político, en este proyecto transformador, dialogante y progresista, que se pongan en contacto con nosotros, con los compañeros de Más País Utrera, y todo aquel que venga con ilusión a aportar, a construir y a dar ideas, pues será bienvenido. ¿Y crees que en el caso de que tú fueras la candidata a Más País Utrera, tu periplo como concejala que fuiste de Participación Ciudadana, te puede venir bien? Bueno, creo que sí me ha venido bien y estoy retomando las relaciones sociales que tenía. He tenido relaciones con muchos colectivos y creo que en esta última legislatura Participación Ciudadana pues prácticamente está anulada. Es una delegación fantasma cuando se debería de gobernar con el pueblo y no de espalda al pueblo. Hay muchos proyectos, macroproyectos que estamos viendo, se están sacando noticias de macroproyectos en obras, pero no se ha tenido en cuenta la participación del ciudadano para nada. Son proyectos que se han ido anunciando durante años y que se ha dado, por ejemplo, las obras de adecuación de la carretera amarilla. Llevamos escuchando esa noticia desde el 2015. En 2017 el alcalde de Utrera, José María Villalobos, volvió a expresar su intención de que ya se iba a adecuar el polígono de carretera amarilla y aún estamos esperando. Se ha vuelto a decir que en estos 28 millones de inversión este proyecto va a ser una realidad. Esperemos que esta vez ya sea la definitiva. Y pretende, imagino, acoger el voto de Izquierda Unida que ha perdido aquí durante los últimos años, ¿no? Bueno, yo creo que nos queda un espacio bastante amplio de trabajar en la izquierda progresista, porque nos consideramos un partido progresista y dialogante. Nos consideramos que no estamos en los extremos, que muchas veces la gente huye de los extremos, y creemos que tenemos un espacio bastante amplio y que que la gente se puede sentir identificada con nuestro proyecto político. Porque... Disculpa. La actual situación del Ayuntamiento de Utrera, con solo 3 partidos políticos, y ¿cómo valoran la gestión del gobierno? La gestión del gobierno, como decía antes, creo que está muy basada en macroproyectos de obra en los que no se tiene nada en cuenta a la ciudadanía, en los que hay, por ejemplo, una delegación de cambio climático, que sí, que es algo que tiene mucha importancia en nuestro proyecto político y debería también tener importancia en Utrera, porque prácticamente no se está teniendo en cuenta a las asociaciones de carácter voluntario y medioambiental que están naciendo en Utrera, que son muchas. Entonces, hacer macroproyectos en obra y no tener ningún proyecto en una delegación tan importante como es medio ambiente y cambio climático, me parece que deberían de hacerlo mirar. Después me parece, hay poca oposición o una oposición bastante debilitada y creemos que deberíamos incidir en ese tipo de temas, en crear empleo verde, en que la delegación de medio ambiente y cambio climático tenga su importancia real, no simplemente, y que Participación Ciudadana, que había avanzado tanto estos últimos años, no vuelva a la devaluación de anteriormente, en el que no se tiene ya contacto ni siquiera con asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos no han conocido
que es participación ciudadana. Entonces, tener delegaciones fantasmas no me parece un compromiso transparente con la ciudadanía. En eso vamos a trabajar e incidir en el proyecto de Más País Utrera. Querría abundar en lo que ha dicho Sandra, ¿no? Nosotros nos definimos como un partido de escucha, es decir, estamos aprovechando toda esta fase de la pandemia, que en teoría es más difícil pues, hacer, digamos, relaciones de extensión. Nos hemos reunido con muchas asociaciones porque precisamente la pandemia ha permitido que con vía telemática nos estamos reuniendo con mucha gente y estamos tratando de escuchar las demandas ciudadanas, porque hay un hartazgo generalizado en la política. Nos parece que hay una desafección ciudadana que tiene mucho peligro, ¿no? Y que sobre todo que Andalucía es una tierra progresista, donde la gente tiene ganas de avanzar, donde la gente quiere trabajar y nos parece que la política ahora mismo no está dando soluciones a sus problemas. Por eso nos definimos como un partido de escucha y de ahí es tan importante lo que dice Sandra y una figura como ella que ha hecho participación ciudadana, por eso es tan importante para el proyecto, porque tenemos que saber escuchar qué dice la ciudadanía. Muchas veces de los distintos ayuntamientos los alcaldes, alcaldesas se empeñan en algunas obras que a ellos les parece muy bien, que piensan que van a llegar a la posteridad, pero que nadie ha pedido. O que si la gente supiera cuánto cuesta hacer esto y cuál es el beneficio que reporta, a lo mejor no les interesaría y preferirían pues más zonas verdes, más árboles de sombra, más fuentes, en fin. Nos parece que esa es una de las bases de nuestro partido y lo estamos llevando a rajatabla, así lo exponemos y así le pedimos a la ciudadanía que nos lo exija. Sí, a nosotros el tema de la salud mental nos parece fundamental por dos cosas. Primero, porque es un tema que genera estigma y del que la gente no habla, cuando hay muchas personas que tienen simplemente problemas para dormir, cuando sufren de ansiedad, eso en situaciones normales. Cuando eso se suma a una situación de pandemia, con negocios cerrados, con gente que ha perdido el empleo, con inseguridad porque a veces tienes que salir a trabajar sin todas las medidas, por saber qué va a ser de ti o de tu familia si enferma. Por eso nos parece que el tema de la salud mental es fundamental. Hoy precisamente esta tarde yo tengo una reunión con el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental y próximamente con el de Andalucía Oriental, porque vamos a ver cómo podemos trasladar esa necesidad que hay de abordar la salud mental de manera integral a la práctica. Hacen falta más profesionales y hacen falta profesionales en la sanidad pública, porque lo que no puede ser que es que la gente que no tiene dinero para pagarse un psicólogo lo esté pasando mal, mientras que el que tiene la suerte de tener los 80 euros que cuesta una consulta cada semana o cada 15 días, pues pueda sentirse aliviado. Nos parece que es básico y que además en Andalucía los datos que tenemos demuestran cómo es un problema que está al orden del día, porque el mero hecho de no tener garantizado el llegar a fin de mes, comprarle a tu hijo unos zapatos si se le quedan pequeños los que tiene, o tener que comprarle unas gafas si se le rompen, ese tipo de cuestiones te genera tal situación de impotencia y de inseguridad que acaba provocando problemas de salud mental sin duda. Y eso es algo que sufre y además sufre todo el mundo con independencia de que sea de izquierda, de derecha, de campo, de ciudad. Y son esos problemas reales los que tiene que abordar la política, ¿no? Y no hablar de grandes cuestiones que quedan muy bien en los medios, que en Twitter quedan estupendamente, pero que luego no cambian la vida de la gente. Pues pasó que nos la votó en contra el Gobierno y los partidos y el partido que lo apoya, tanto el PSOE como Unidas Podemos, y no la pudimos sacar adelante, pero vamos a insistir en ella. El tren es básico para empezar porque hay mucha gente que lo necesita y porque las ciudades que no tienen una buena conexión ferroviaria acaban muriendo, acaban perdiendo población y eso es un hecho. Pero es que además el tren es ecológico. Con lo cual nos pasamos la vida diciendo que hay muchos atascos, que hay que construir más circunvalaciones, que el coche contamina. Bueno, es que hay que darle alternativa a la ciudadanía. Está bien el coche para el que lo quiera, pero nosotros tenemos que tener una buena red ferroviaria. Y en el caso de Andalucía, los datos nos dicen que vamos perdiendo cada año más líneas férreas. Y eso es algo que no, en nuestro programa, la conexión entera en Andalucía a través del tren es uno de los ejes básicos porque al final el tren te permite progreso, no solo para llevar personas, es para llevar mercancías, es ecológico y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en la enmienda cada año hasta que consigamos que tener pues una fuerza suficiente para poder aprobarla, pero nos parece básico. Sí, fijaos, mira, cuando esa iniciativa se presenta en el Congreso, lo primero que nos dicen es que sí estamos locos, pero lo segundo, que a nosotros en Andalucía, mucha gente nos dice, pero es que eso es de Madrid, eso en Andalucía. Bueno, la primera empresa que ya había llevado a la práctica eso es una empresa de Jaén, Software del Sol, que nos reunimos con ellos, estuvimos también con Íñigo Errejón, nos reunimos con ellos vía telemática por la pandemia y nos estuvieron contando los grandes beneficios que ellos tenían con eso. Obviamente habían tenido que hacer reajustes, pero lo que pasaba es que había aumentado la productividad, con lo cual para ellos había sido posible tener a los trabajadores 32 horas,
ganando lo mismo, porque eso es importante decirlo, no pierdes poder adquisitivo. Entonces, y ahora hemos sabido que también en Granada hay unas empresas del sector turismo afincadas allí que también la llevan, unos meses llevan con la jornada laboral de 32 horas. Lo primero que es poner en el centro del debate una cosa básica, que es que hay mucha gente que solo vive para trabajar, que a veces echan 40 y a veces más, que nosotros somos conscientes. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con las horas extras que no se pagan? Es que eso hay que abordarlo, es decir, no hablamos solo de esto. Y esa realidad de la que no se habla, porque incluso quejarte parece que está mal y parece que eso hay que abordarlo y se puede hacer porque es que no hay... Si es que las cifras de paro, si es que nuestros jóvenes no encuentran trabajo, tendremos que hacer algo para que todo el mundo pueda trabajar, porque eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere estar subsidiada, la gente quiere tener empleo. Y si reducir la jornada laboral, y nosotros creemos que en Andalucía va a servir para que haya más gente que pueda acceder al mercado laboral, nos parece fantástico. Y si además nos permite conciliar, pasar más tiempo con nuestro hijo e hija, salir a pasear o hacer deporte, en definitiva, tener mejor vida, porque en algún momento tendremos que hablar de la mala vida que lleva pues las personas que no tienen empleo, pero también la mala vida que tenemos a veces los que tenemos empleo y no llegamos a todo, ¿no? Y nos parece básico también en Andalucía y bueno, esa propuesta también la vamos a defender cuando toque aquí ante el Parlamento andaluz. A ver, nosotros lo que estamos viendo es que el Gobierno de la Junta de Andalucía parece que no ha aprendido nada de la pandemia, es decir, está utilizando un bajo tono. Moreno Bonilla, a mí me gusta decir que más como Feijóo, ¿no? Más que como Ayuso. Es decir, es un tono amable, pero poco a poco estamos viendo cómo cierran líneas de educación pública, pero los colegios concertados los dejan abiertos, como la atención primaria, los ambulatorios cada vez cierran antes y hay menos facultativos, y estamos poco a poco pasando a una privatización de los servicios públicos que está en el ADN del Partido Popular, que no es ninguna sorpresa. Ante eso tenemos un Partido Socialista que está enfrascado en la lucha entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ahora mismo, y no sabemos si Espada concurrirá o no al liderazgo andaluz, y ahora mismo eso es lo importante. Y bueno, lo que ha pasado en Adelante Andalucía o a Unidas Podemos, bueno, pues está a la vista de todo y es un conflicto interno que lo que hace es aumentar la desafección ciudadana. La gente no entiende cuáles son esos líos y lo que quiere son propuestas. Entonces nos preocupa dos cosas. Que el Gobierno andaluz no tiene un proyecto alternativo, vamos, el proyecto que tiene ya lo sabemos, que vuelvan a venir los turistas, que trabajemos 50 horas mal remunerados, sirviendo cañas en los sitios de costa unos meses al año en el campo y poco más. Y no se está pensando en una alternativa de modelo productivo basado pues en rehabilitación de viviendas, en la creación de energías limpias, que no solo nos serviría para hacer más barato a nuestra industria, sino que es que además la podríamos exportar. Y eso además está todo estudiado y no está inventado, es una voluntad deliberada de no hacerlo. Eso por un lado, y por otro nos preocupa que no hay nadie al frente diciendo que las cosas hay que hacerlas de otro modo. Nos parece que faltan voces diciéndole al Gobierno, no podemos seguir así, hay que fortalecer los servicios públicos, y esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué ofrecemos nosotros? Un proyecto alternativo de progreso, en el que alguien diga que no podemos seguir como estábamos y que si las cosas mejoran, lo que no queremos es volver al boom del ladrillo y del turismo, no porque el turismo esté mal, sino porque tenemos que vivir del turismo en su justa medida, porque tenemos que diversificar nuestra producción para que si viene una crisis como esta, los expertos encima dicen que va a venir más, tengamos una solución, no estemos todo el mundo aguantando la respiración, porque si no viene el turismo se nos cae un porcentaje enorme del PIB. A mí me parece que eso es lo que hay que repensar, y nosotros tenemos ese proyecto alternativo para Andalucía y es lo que queremos dar a conocer a la ciudadanía en este tiempo. Bueno, pues Más País Andalucía, aunque nace bajo el paraguas de Más País, de nuestro portavoz federal es Íñigo Errejón, es un partido autónomo inscrito en el censo como un partido andaluz, porque sí teníamos claro que nuestro programa y la manera de afrontar nuestros problemas se tenían que decidir en Andalucía. Entonces hemos iniciado hace escasamente, no hace ni un mes, el proceso de afiliación y de colaboración con Más País Andalucía, y en nuestra web aparece toda la información para aquel que quiera participar, ya sea como afiliado o como colaborador, porque lo fundamental es el proceso de creación del programa electoral andaluz y los locales que también estamos trabajando, y para eso necesitamos personas implicadas que nos presenten su visión de las cosas, qué problemas creen que tiene su localidad y cómo creen que podríamos resolverlos. Pues mira, muy breve, y si soy muy honesta, cuando nosotros empezamos esta andadura había mucha gente que no entendía que teniendo en la Moncloa un gobierno de progreso, el gobierno más progresista de la historia, como nos decían, no entendían cómo nosotros podíamos tener espacio. Y lo que pasa es que mes tras mes crece la decepción en ese gobierno más progresista de la historia. Y la prueba clara, el ingreso mínimo vital.
una ayuda que en teoría va a paliar la necesidad de un montón de gente, que no dejan de ser 400 míseros euros, que yo creo que hay que decirlo también, y que no llega a nadie. Y yo creo que eso lo sabréis en todo sitio, porque es que no está llegando prácticamente a nadie, porque es un desastre burocrático, porque tardan meses, pues silencio negativo. Y yo creo que nosotros, con nuestra presencia en el Congreso de los Diputados, que es pequeña, pero que nos está cundiendo mucho, estamos llevando problemas reales de la gente, las cosas que le interesan a las instituciones. Ahí creo yo que está nuestro hueco y nuestro sentido. Y lo que yo noto en los últimos meses es que la gente vuelve a ilusionarse en la política. A nosotros se nos está acercando mucha gente, y después de unos meses en los que es verdad que todo el mundo cuestionaba, pues vaya a tener espacio o no, eso ha cambiado y ya nadie lo cuestiona. Con lo cual estamos creciendo rápido. Yo tengo que decir que estoy muy contenta, y creo que nosotros vamos a dar la sorpresa en las elecciones al Parlamento andaluz, que son nuestro objetivo, y después las locales, sin duda. A nosotros nos parece que para la juventud hay un tema clave, que es el empleo. O sea, podemos hablar de vivienda también, que también tenemos un plan, pero es básico el tema del empleo. A mí me gusta decir que el programa andaluz que estamos construyendo, yo quiero que sea un gran plan de empleo, ¿vale? Un programa electoral, pero un gran plan de empleo, porque lo que necesita esta tierra es oportunidades para que los jóvenes no se vayan. Lo que nosotros queremos ofrecerle a los jóvenes andaluces de Utrera, a los jóvenes andaluces, es una oportunidad de hacer la vida aquí si quieren hacerla, y no que tengan que marchar ya no a la capital, sino que tengan que marchar a Madrid o que tengan que marchar al extranjero para poder tener pues un mínimo de independencia, de pagarse una casa que no va a ser suya, pero al menos poder vivir independiente y tener un proyecto de vida, tener familia, etcétera. Eso es lo que le ofrecemos. Y yo creo que si no hablamos de lo verdaderamente importante que es eso, y es conseguir trabajo, y eso solo se hace con medidas novedosas, eso no se hace pidiendo que vengan más turistas y abriendo más bares. Eso se hace modificando pues la manera que tenemos de producir energía, por ejemplo, y ahí hay un gran nicho verde que te dicen en toda Europa que generaría miles de empleos y que no se hace por voluntad política, claramente. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a los jóvenes. Bueno, eso enlaza con lo que decía antes Esperanza de la participación ciudadana y de tener un compromiso con la ciudadanía. Como tú bien dices, no se ha tenido en cuenta para esta modificación de la vereda. Va a ser una modificación no solo estética, sino funcional, y no se ha tenido en cuenta la respuesta del ciudadano o qué es lo que queremos los habitantes, los que vivimos aquí en Utrera. Y sí es bastante decepcionante que nos vendan durante años el que vamos a tener aparcamientos públicos y después, como tú dices, pues nos encontremos con los aparcamientos que hay en el Matadero, que son parches, que son bastante, dejan un poquito o mucho que desear para un municipio como Utrera de 52.000 habitantes. Entonces, mucho de la política que nosotros queremos hacer y que queremos traer, el proyecto político de Más País Andalucía, queremos traer la Utrera, es el compromiso y la voluntad política. Porque no es lo que tú decías, no se tiene voluntad a veces de hacer las cosas. Hay un aparcamiento proyectado en 2007-2008, con el antiguo PA, que hay un expediente, bueno, por temas de crisis se paralizó y no se ha tenido en cuenta, ni se piensa llevar a cabo, por lo menos lo que va anunciando el alcalde. Yo creo que se tiene que tener un compromiso y no hacer los macroproyectos o obras faraónicas sin tener en cuenta que podía ser también un espacio en el que pudiera haber más zonas de aparcamiento, dado el flujo de coches que está habiendo en Utrera.